Domingo de Ramos. Introito. Señor, no apartéis de mí vuestro auxilio, mirad por mi honor, librad de la boca del león y de las astas del bisonte mi pobre vida. Salmo. Dios mío, miradme, ¿por qué me habéis desamparado? Las voces de mis pecados apartan de mí la salvación. Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, que para dar al linaje humano un ejemplo de humildad, quisisteis que vuestro Salvador se encarnase y padeciera en la cruz, conceded propicio que imitemos el ejemplo de su paciencia y merezcamos ser partícipes de su resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo, el cual, teniendo la naturaleza de Dios, no fue por usurpación sino por esencia el ser igual a Dios. Y no obstante, se anonadó tomando la forma de siervo, hecho semejante a los demás hombres y reducido a la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le ensalzó y le dio nombre superior a todo nombre, a fin de que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Demos gracias a Dios. Gradual. Tenéis cogida mi mano derecha, me guiaréis según vuestra voluntad y con gloria me acogeréis. Cuán buenos sois, oh Dios, para Israel, para los limpios de corazón. Vacilaron mis pies y estuve a punto de caer, porque me llené de celo al ver a los malos y viendo la prosperidad de los pecadores. Tracto. Dios mío, ¿por qué me habéis desamparado? El clamor de mis pecados aleja de mí la salvación. Dios mío, clamo durante el día y no me escucháis, durante la noche y no encuentro descanso. Mas vos habitáis en el templo, oh gloria de Israel. En vos esperaron nuestros padres y vos los librasteis. A vos clamaron y fueron salvos, en vos esperaron y no fueron avergonzados. Mas yo soy como un gusanillo y no hombre, el oprobio de los hombres y el desecho de la plebe. Todos los que me ven me escarnecen, búrlanse con palabras y meneos de cabeza. Confío en el Señor, que Él le libre, que Él le salve, pues que le ama. Pusiéronse a mirarme y cebaron en mí sus ojos, repartieron entre sí mis vestidos y echaron suerte sobre mi túnica. Sacadme de la boca del león y salvad mi pobre vida de las astas de los bisontes. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, engrandecedle. El Señor será conocido por la generación venidera, y los cielos anunciarán su justicia, al pueblo que ha de venir, el cual obra del Señor es. Evangelio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Reflexión del Santo Evangelio de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Getsemaní está en la ladera del Monte de los Olivos que mira hacia Jerusalén, muy cerca del torrente Cedrón. Seguramente era un lugar donde Jesús solía reunirse con sus discípulos. Allí se dirige Jesús después de la cena pascual para orar. La oración de Jesús en Getsemaní es una de las escenas más impresionantes del relato de la Pasión. Se acerca el momento en que Jesús tiene que ratificar la nueva alianza que ha anticipado en la cena entregando su propia vida por todos. Es un trago amargo que le hace experimentar intensamente el miedo y la angustia.
Getsemaní es paso obligado en el camino que va del cenáculo, donde Jesús ha anunciado el sentido de su muerte, hasta el Calvario, donde se realizará dicho anuncio. A lo largo de todo el relato de la pasión, Mateo resalta el dominio de Jesús sobre los acontecimientos. Jesús conoce de antemano lo que va a suceder y se muestra valiente y decidido. Sin embargo, esta escena deja ver la otra cara de la moneda y nos introduce en el drama profundo. Jesús experimenta la dificultad de aceptar su muerte como camino obligado para que se manifieste el designio salvador de Dios. Luego, como Jesús había dicho, se cumple la traición de Judas y el abandono de los discípulos. En el desarrollo de la acción queda claro que Jesús acepta voluntariamente su destino de muerte y que éste responde al designio de Dios manifestado en las Escrituras. Es Él y no los que vienen a prenderle quien domina la situación. Él da la orden a Judas para que realice su propósito. Él impide a sus amigos utilizar la violencia. Y solo cuando ha terminado de explicar el sentido de su entrega, se produce el prendimiento que ni siquiera se describe. La indicación "lo llevaron" marca el paso a un nuevo cuadro del relato. El escenario se traslada de nuevo a la ciudad, a la casa del sumo sacerdote Caifás. Allí se desarrolla el proceso judío contra Jesús, en el que sus acusadores buscan un pretexto para matarle. Allí tienen lugar también las negaciones de Pedro. Allí se han reunido los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los miembros del consejo de ancianos. Los primeros y los últimos son los que figuran en el relato de la pasión como los protagonistas del proceso contra Jesús. El proceso judío contra Jesús tiene lugar en casa del sumo sacerdote, no en la sede del consejo de ancianos, pero en él participan tanto los jefes de los sacerdotes como los miembros de dicho consejo. Mateo subraya la injusticia que se comete contra Jesús. No es un proceso limpio, pues el objetivo es buscar una acusación falsa contra él. El evangelista lo dice claramente, pero además la acusación por la que Jesús es condenado: destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Jesús confiesa que es hijo de Dios y la respuesta del sumo sacerdote a esta manifestación abierta de Jesús es una nueva acusación. Le acusan de blasfemia, el mismo cargo del que le habían acusado los 2 primeros testigos falsos. El traslado ante Pilato pudo ser una maniobra de los jefes de los sacerdotes para evadir su responsabilidad ante el pueblo, descargándola sobre el procurador romano. Una vez más, la indicación "lo llevaron" del último versículo del pasaje anterior anuncia el comienzo de un nuevo cuadro en el relato de la pasión. El escenario de los acontecimientos se traslada ahora desde el pretorio hasta el Gólgota, una cantera abandonada situada en las afueras de la ciudad, muy cerca de la puerta del agua donde solían ajusticiar a los condenados a muerte. En el relato de la crucifixión, Mateo está más interesado en explicar el sentido de los acontecimientos que en narrar los hechos ocurridos. Por eso se fija más en el valor simbólico de todo lo que sucede alrededor que en el mismo hecho de la crucifixión. El momento de la muerte de Jesús es, para Mateo, el punto culminante de la historia de la salvación. Por eso, más que describir el hecho en sí, trata de explicar su significado a través de referencias al Antiguo Testamento y de la descripción de las cosas que sucedieron en el momento. Después de la muerte de Jesús, la tensión y el dramatismo disminuyen. Su cuerpo es colocado en el sepulcro nuevo, en torno al cual se desarrollarán las primeras escenas del cuadro siguiente. Mateo presenta a José de Arimatea como un discípulo ejemplar que es capaz de arriesgar su posición y su fortuna para servir a Jesús. Es el último de una serie de personajes secundarios que han sabido acompañar y reconocer a Jesús en el trance de su pasión. Pilato y su mujer, los soldados al pie de la cruz, Simón de Cirene, las mujeres que le habían seguido desde Galilea. De José de Arimatea se dice que se había hecho discípulo de Jesús, que esperaba el reino de Dios para poner de manifiesto su condición de discípulo. El evangelista establece un contraste intencionado entre la actitud de estos personajes y la actitud cobarde del grupo de los discípulos que han abandonado a Jesús en el momento de la